Bienvenidas, bienvenidas. Este conversatorio de hoy lo estamos iniciando. Van a poder, quienes quieran volver a verlo, que en buena hora si desea verlo una vez más, o quienes lo vayan a ver después por diferido, va a estar subido en nuestro canal de YouTube, Centro Humanamente. Así que vamos a ver. Les doy la bienvenida a este conversatorio que va a ser, a criterio mío, muy, muy interesante. Iniciamos con esta frase de Jan, que a mí personalmente me encanta, que hasta que no tengas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es una frase que resume mucho lo que es la biodecodificación. Y hoy vamos a charlar sobre las emociones, concretamente. Los humanos somos seres biopsico socioespirituales, podemos llamarles. Eso compone lo que es un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que estamos compuestos de distintos pilares interconectados entre sí, los cuales necesitan estar todos en óptimas condiciones para eh, el bienestar de nuestras vidas. Nuestra salud se perjudica cuando uno de estos no está en perfectas condiciones o no está funcionando bien. En medicina, antes se solía utilizar el enfoque solamente de la enfermedad y no ubicarse en el paciente. Este paradigma se ha transformado a través de los años y se ha demostrado que el ser humano es, podemos tratarlo de una manera integral y nos ayuda con distintas terapias a apoyar la medicina alopática y se pueden brindar mejores herramientas para poder enfrentar las enfermedades y así mantener una mejor salud. Esta ciencia de la que les estoy hablando, que es la biodescodificación. Con esto estudiamos la raíz emocional, que hoy vamos a profundizar un poquito en la bio, la parte emocional, la parte ancestral de lo que padece la persona, y se puede realizar un trabajo más efectivo porque vamos a mayor profundidad y de esta manera lidiar con la enfermedad y recuperar la salud en una visión más amplia. Muchos expertos hoy por hoy ya te plantean que la enfermedad no es el villano de la historia, sencillamente es una señal de alerta que se nos da para poder estar atentos, cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar pensamientos y obtener un resultado diferente. Bueno, comencemos entonces. Mi nombre es Daniel Palacios, soy biodecodificador, hipnólogo clínico, originario de Mendoza y actualmente ejerciendo acá en Quillota, en la quinta región en Chile. Y para quienes elijan ver este conversatorio, va a estar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que es Centro Humanamente. Si les gusta este tipo de temas, les recomiendo que nos sigan, suscríbanse al canal y voy a estar informándoles de todas las novedades que vayamos tratando. Pero la pregunta primaria, ¿qué es la biodescodificación? Es una ciencia que forma parte de las terapias integrativas. Muchas veces hemos hablado, pero nunca está de más, sobre todo para quienes lo van a ver por primera vez y se preguntan qué es la decodificación biológica o la biodescodificación. Es una relación que existe, podemos hablar entre los síntomas físicos que se manifiestan y las emociones que ocasionaron el conflicto biológico o lo que vamos a charlar enseguida, que es el bioshock. Este es un acompañamiento emocional. Eh, sí, como les digo siempre, la biodecodificación no va a suplir ni al médico, ni al psicólogo, ni al psiquiatra. Ese es un punto que siempre trato de hacer hincapié. Pero ¿qué vamos a buscar? El origen. ¿Qué fue lo que dio origen a eso? Si vamos a hablar un poquitito de la historia de la biodecodificación, que esto creo que no se les he comentado nunca, o no lo he charlado en el conversatorio anterior, el padre de la biodecodificación es el doctor alemán Reich Hammer. Es uno de los precursores que consideró las enfermedades físicas. Él se basó en el estudio del cáncer por un problema personal que había tenido y descubrió que el tema del cáncer lleva una directa correlación con las emociones. Según su teoría, habla de las 5 leyes biológicas, son enfermedades que, ¿cómo podemos decir?, pueden comprenderse como procesos biológicos naturales,
que llevan al organismo a buscar una solución. Todo lo que la mente no puede solucionar, el cuerpo lo trata de solucionar en forma de conflicto. Entonces, ¿qué hacemos con biodecodificación? Analizamos con una serie de técnicas que se aplican en vivo el origen de ese síntoma que estás presentando. Y a partir de ahí comenzamos a un proceso de reversión. Sí, como les planteo siempre, no reemplazamos al médico. Si uno está tomando una medicación para determinado síntoma, continuar tomándola hasta que el médico le empiece a levantar, porque la evolución es mayor, o el psicólogo o el psiquiatra que uno lo está atendiendo. Desde el siglo XX se empezaron a contemplar las emociones y las vivencias para concentrarse en los síntomas físicos. Y uno de los casos más concretos, o quienes más han avanzado en esto, han sido los cubanos, donde la biodecodificación se trata en los hospitales para pacientes con hipertensión arterial. La hipertensión se desencadena de un factor emocional, partamos de la base, y a partir de ahí se genera el estado patológico, que hoy lo vamos a analizar con unos estudios interesantísimos que tengo separados que podamos ver. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, interrumpan. Esto es totalmente descontracturado, como para que lo estén viendo luego por YouTube. Quieren mandarme consultas, háganlo. Abajo van a tener el contacto para hacerlo. Siempre estamos a disposición para estar respondiendo lo que ustedes quieran saber. Pero de acuerdo, volviendo a la biodecodificación, este abordaje, los trastornos psicofisiológicos, llamémosle, han sido tratados principalmente con el efecto desde el punto de vista farmacológico, o sea, un problema de alta presión, se le da medicación, se baja la presión, que es totalmente correcto, pero si nosotros queremos sanar de raíz el tema de la hipertensión, tenemos que controlar el factor emocional que la genera. Y ahí es donde trata ya la biodescodificación. Acá tengo anotado porque son porcentajes que no recordaba, se hicieron un sinfín de estudios con respecto a lo que es el tema de hipertensión, y de un 93% de los pacientes con hipertensión arterial lograron controlarse luego de ser tratados durante 6 meses con biodescodificación. Por otra parte, los pacientes que se sometieron simplemente a las técnicas tradicionales, un 70% no debieron subir la medicación farmacológica que les estaban dando. Y el grupo sometido a biodecodificación solamente debió aumentarle la medicación al 3,44%. Miren la importancia de encontrar el origen del síntoma, que es lo que nos llevó a eso. Y como hablamos siempre, para entender un poquito cómo nuestro cuerpo empieza a unir las emociones con las enfermedades alopáticas o las enfermedades biológicas, vamos a hablar del subconsciente. Nuestra mente se divide en dos partes principales. El consciente y el subconsciente, graficado siempre con el iceberg, el 5% que se ve arriba del iceberg, arriba del agua, ese es el consciente. Lo que hacemos cuando nos movemos, lo que aprendemos, lo que vemos. El 95% restante es el subconsciente, que es el que nos mantiene vivos, es el que dispara las alarmas, es el que dispara las alertas, es el que nos mantiene vivos y es el que nos avisa cuando tenemos algo en nuestro organismo que no está funcionando bien. Ahora la pregunta es, fenómeno, yo tengo una enfermedad, ¿cómo sé que tengo la enfermedad? Vamos al ejemplo más clásico que damos siempre, la fiebre. Cuando hay fiebre, ¿qué es lo que indica? Que hay una infección. Ahora, recién hablábamos del bioshock. Más adelante en el transcurso del conversatorio vamos a estar viendo o biodecodificando algunas enfermedades determinadas como para poner en ejemplos, pero ahora vamos a hablar del bioshock. ¿Qué es el bioshock? Es una situación emocional extrema que se vive. Podemos llamar que puede ser un robo, un abuso, un maltrato determinado o una situación extrema. ¿Cuál es la característica que tiene que tener esta siempre? Se vive en soledad. ¿Sí? Es algo que uno vive en un momento de soledad interna o soledad externa, pero uno está solo cuando lo vive. El ejemplo por qué el doctor Dick Hammer empieza los estudios, ¿sí? El bioshock también se le llama síndrome de Dick Hammer.
Porque Dirk Hammer era el hijo muere en las vacaciones de la familia Hammer por una bala perdida, ambos papás profesionales de la salud y no logran salvarlo. Con el tiempo, el papá el doctor Hammer genera un cáncer de testículos y la madre un cáncer de mama, si la memoria no me falla. ¿Qué es lo que trajo aparejado esto? Y a uno la maternidad y al otro la paternidad. No lograron superar ese trauma. Ese fue el shock biológico que tuvieron que vivir. Pero ese shock biológico se traslada a distintas situaciones. Una noticia muy fuerte, algo muy duro que nos tiene que pasar, y eso marca en nuestro organismo una reacción emocional que se convierte en biológica. Y aquí es donde vamos a seguir avanzando. Y vamos a conocer a la doctora Candace Pert. ¿Quién era la doctora Candace Pert? Podemos decir que fue la que nos dio el pie justo para comprender cómo las emociones, que son un factor abstracto, las emociones se convierten en algo biológico, algo material. ¿Qué es lo que descubrió? Candace Pert era una neurocientífica y farmacóloga. Realizó 250 estudios científicos que publicó y es considerada como la madre de la psiconeuroinmunología. La carrera de la doctora Pert demostró que las emociones en gran medida son ignoradas dentro de la ciencia médica hasta el momento y les costó horrores poder superar eso. En realidad son la clave para entender cómo el cuerpo y la mente cambian a raíz de las emociones. Las emociones, a ver, ¿cómo podemos graficarlas? Hay una película que se las recomiendo que se llama ¿Y tú qué sabes? Sí, no sé si está en algunas de las plataformas, si no en YouTube seguro la van a poder encontrar. Y esto que estamos hablando es sumamente didáctico como lo plantean y lo explican en la película. Las emociones, digamos que son los conductores principales de nuestros sistemas biológicos, ¿sí? Y activan determinados circuitos neuronales y estos se dirigen a un sinfín de lugares simultáneamente en el cerebro y en el resto del cuerpo. Uno cuando tiene una situación difícil, tarda segundos en transmitir, microsegundos en transmitirla. Y esas emociones viajan por todo el cuerpo. Estos se llaman neuropéptidos, ¿sí? Y actúan como un mecanismo que modifica la fisiología de la persona, de nosotros mismos. Nuestra percepción, nuestro comportamiento y nuestros estados de conciencia varían. Cuando uno, supongamos, recibe una situación muy difícil, una noticia muy difícil, y suele cerrarse el estómago, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va directo ahí. Cuando uno recibe una noticia difícil no te duele el dedo de la mano, o sea, va hacia un punto muy determinado. Estas podemos llamarles, como las bautizó la doctora Pert, las moléculas de emoción. Y las descubrió en el principio de los 70. ¿Y qué característica tienen estos neuropéptidos? Son moléculas que tienen receptores opioides y están situados en la superficie de la célula. Vamos a hacer un repaso de química de lo que estudiamos en los colegios. Y estos receptores se unen selectivamente a moléculas específicas, como si fuera una llave que encaja en una cerradura y abre la puerta. Ese es el ejemplo más práctico que les puedo dar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vuelvo al mismo ejemplo, uno recibe una noticia muy fuerte, en lugar de cerrarse el estómago, que es lo que nos pasa a todos, no nos duelen los dedos. ¿Por qué? Porque esas moléculas van dirigidas directamente al lugar donde tienen que hacer contacto, según la emoción que están generando. Levanten la mano, interrúmpanme si en el enredo que les estoy hablando las estoy confundiendo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos eh, que van, o sea, como dijimos, van a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Porque están programadas, recorren desde el cerebro al cuerpo, y ahí se convierte de una parte emocional, generó un neuropéptido, y este neuropéptido fue una parte del cuerpo. Hasta ahí,
Vamos bien. Perdón. Muchas de estas sustancias que estamos hablando, estos neuropéptidos, son recibidos por las distintas células y estas van cambiando la parte biológica. Estamos hablando de sensaciones, sentimientos, pensamientos, humor. Las moléculas de la emoción modulan nuestro estado electroquímico. Eso es lo que podemos llegar a plantear. Y actúan como señales en cada célula del cuerpo. Cuando el receptor situado en la membrana celular es activado por esta molécula de la emoción, transmite un mensaje interior. Y este mensaje cambia de la frecuencia eléctrica de la célula y en composición química, modificando también los componentes internos. Vamos a otro ejemplo. Vieron que siempre, bueno, ahora Hollywood hizo el cambio, pero las brujas siempre las pintaban de feas en todos los cuentos. ¿Por qué? Porque esa emisión constante de esa señal, de esa emisión mala, de enojo, de ira, de furia, de rencor, va afectando las moléculas del cuerpo y la fisiología va cambiando. Ubiquen a alguien que sea realmente malo que conozcan y que no sea feo. Y cuando hablo de feo, feo, no, porque no es que uno es lindo, uno es fiero también, pero feo, feo poniéndole ganas, digamos. Entonces, va variando la célula a medida que va siendo bombardeada. ¿Cómo podemos plantear? La vida de la célula está determinada por los mensajes de las moléculas que llegan. Sé que es un poco enredado, por eso les propongo que levanten la mano y me consulten. Con las investigaciones de la doctora Pert, se ubicaron tres áreas clásicas separadas dentro de lo que es la neurociencia, que son los grandes aportes que hizo que se ha dado en la biodescodificación. La parte de neurociencia pura es la parte cerebral. La parte de endocrinología son la parte de las glándulas. Y la inmunología, nódulos, médula ósea, vasos, son distintas partes que se ven afectadas según el tipo de emociones que estén recorriendo. Entonces, cuando estas redes, ¿sí?, que forman parte de nosotros, empiezan a cambiar la química, es donde empiezan las señales de alerta. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no tiene esas emociones negativas? Que esa es una de las ventajas que tiene el ser humano. El cuerpo busca las emociones gratificantes. Cuanto más nosotros ejercitamos incorporar emociones expansivas, nos estamos preparando el terreno para que nuestro cuerpo y nuestros circuitos asocien a esas emociones. Y al revés, cuando nos preparamos siempre que está todo mal, que está todo bien, que no soporto nada, que no aguanto a nadie, que no quiero a nadie, que vivo enojado todo el día, fijamos lo que son las moléculas tóxicas. Como sería la persona que vive, por poner un ejemplo, en un estrés tremendo 24 horas, y que genera el estrés, cortisol, la hormona del estrés. Entonces se prepara el cuerpo para vivir bajo una tensión de estrés y esa persona puede empezar a tener un sinfín de inconvenientes que son todos los que conocemos por los daños del estrés. Pero como les decía, la buena noticia que tenemos es que estamos diseñados para recibir más emociones gratificantes, emociones positivas. El sistema de recompensa y placer que todos conocemos fortalece a todas las emociones agradables. Vamos a poner un ejemplo. Cuando sentimos gratitud, estamos contentos y agradecidos por algo, liberamos las moléculas asociadas a los opioides placenteros. Por ende, como segunda etapa, nos sentimos bien porque es una emoción positiva que fortalece nuestros circuitos biológicos. Ahora vamos a la tercera.
Las células desarrollan los receptores afines para recibir la parte de gratitud. Y el organismo envía y solicita más moléculas de gratitud. Nos predisponemos a comportamientos y actitudes que generan gratitud. Nos hace sentir mejor cuando estamos haciendo una actividad que nos gusta y la disfrutamos y vamos bien y queremos hacer más y cada vez nos sentimos mejor. Si vamos a la parte negativa, estos es como el tema de una droga. Una persona puede consumir droga un día y le hizo bien, se sintió bárbaro, pero inmediatamente le van a pedir más cantidad, porque si consumió una determinada cantidad de uno y a los días le va a pedir dos, porque ya el uno no le alcanza, y luego tres, y luego cuatro, hasta que al final se convierte en una adicción. Los pensamientos negativos es exactamente lo mismo. Un día te levantas idiota, a los 3 o 4 días seguís estando idiota, enojado, furioso, colérico. A la semana ya es una costumbre, un hábito. Y después se hace una forma de vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue multiplicando esos receptores y va generándose la conversión de la célula en la persona. Y se va degradando de a poco, al punto que si una persona vive enojada 24/7, y empieza con una acidez, luego gastritis y termina con una úlcera. Eso es por poner un ejemplo. Piensen ustedes los ejemplos en base a este estudio de la doctora Canofer que pueden llegar a comparar. El enojo, la furia, la ira, todo te lleva al mismo lugar. Todo te lleva a estar más, cambia. Pero hubo otro estudio más, que acá salimos un poquito afuera del cuerpo del ser humano. Ese fue hecho por un grupo de doctores que los tengo anotados por acá abajo, que es Lewis, Amini y Lannon, que son los que plantearon otra teoría más. Es una teoría de sincronización emocional y la tomaron en base a los animales. Los animales no se comunican verbalmente, lo hacen por gesto y demás y por emociones. Ahora, yo les hago un ejemplo. Nosotros no dejamos de ser mamíferos, ¿sí? Si, sintonizamos o somatizamos la emoción de la gente que tenemos alrededor. ¿Vieron cuando se dicen, deja de juntarte con personas tóxicas? Este es el ejemplo exacto. Nuestro cerebro absorbe las emociones externas, las somatizamos. Estás en una situación donde estás viviendo una situación determinadamente límite, podemos llamar, y estás con alguien que está histérico, está nervioso, y te va a contagiar, o sea, te contagiar entre comillas, los nervios y la histeria que tiene, y vos la vas a somatizar. Cuando al final decís, yo no tengo necesidad de estar nervioso. Por ende, los estudios de estos científicos demostraron que las emociones perfectamente las podemos sintonizar o somatizar. Los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales y viajan por el cuerpo y cambian literalmente la química de cada célula del cuerpo. Esa fue la conclusión de uno de los estudios de la doctora Candace. Entonces, cuando hablamos de emociones y de biología, acá les presento la explicación por la cual la biodescodificación trabaja en eso, buscando sanar el origen. Sanamos el origen, sanamos la forma de ver la persona, siendo conscientes o que tiene guardado en el inconsciente, esa furia que quizás ni siquiera recuerda, pero la tiene guardada, ya que la lleva a comenzar a sanar de otra manera. ¿Por qué? Porque empieza a enviar otro tipo de información, entendiendo que no fueron las cosas como quizás las recordaba o no tenían la relevancia que tuvieron en aquel momento. El estudio de la doctora Perl generó en cierta medida las bases de cómo se puede empezar a sanar distintos tipos de síntomas con la biodescodificación. Pero claro, ya vimos cómo las personas pueden sanar y vamos a hablar de otro tema que nos afecta a todos desde el punto de vista emocional y son las 5 heridas del alma. Todos llevamos adentro un niño interior
en cierta medida está herido. Cuando niños éramos inocentes, puros, espontáneos, cuando éramos niños. Y este niño fue creciendo y se encontró con dificultades en la vida que se opusieron a esa inocencia y pureza, y eso es el ir creciendo. Y todos, en mayor o menor medida, tenemos nuestros traumas y nuestras formas de ver el mundo y las cosas que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Por ese niño herido que no quería que lo aplastasen, sufrió y vivió, que nos pasó absolutamente a todos en el aprendizaje de esta vida, distintas situaciones. Acá vamos a hablar de las 5 heridas del alma más características que tenemos, cómo se llevan, y vamos a hablar cómo las tratamos de sacar adelante y cómo nos calan adentro de nuestro cuerpo a nivel emocional. Y vamos a comenzar el rechazo. El rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, porque ha rechazos en determinados momentos de chicos y genera un rechazo hacia nosotros mismos. Si ustedes recuerden, cuando hablamos de un rechazo, es el rechazo que podemos haber sufrido en nuestra vida y las podemos clasificar como el shock biológico que se vivió en ese momento, ¿sí? Entonces, el rechazo es la primera herida del alma de la cual vamos a hacer hincapié ahora. El abandono. Y la soledad es el peor amigo, lo hemos charlado en distintos conversatorios acá. Y es el peor enemigo con el que nosotros vivimos. Quien ha vivido un abandono en la infancia, quizás porque los papás no podían estar con él, o quizás, fíjate, mis papás, me ha pasado con pacientes, que me plantean, mis papás estaban siempre conmigo, pero cuando hacemos una regresión encontramos que en determinado momento sufre un shock biológico cuando en algún momento los padres se olvidaron de ir a buscarlo del colegio. Le estoy dando un caso de un expaciente mío. Eso sí se da. Y la sensación de abandono quedó ahí. La humillación. La humillación es una herida, perdón, que se genera, a ver, ¿cómo les puedo plantear? Cuando sentimos que los demás nos critican o desaprueban, que hoy por hoy, con el tema del bullying, ha marcado a generaciones. Ese abuso del bullying cala mucho más hondo y se cala años para adelante, o sí, años posteriores. ¿Por qué? Porque se guarda, se supera, se cierran los ojos, se respira hondo, se aprieta las mandíbulas, pero se vive igual y lo tenemos guardado. La traición. La traición es otra de las heridas del alma que también son de las 5 más importantes, pero haber padecido una traición en la infancia o en la adolescencia, ¿saben lo que genera? Personas controladoras y que quieren tenerlo todo ahí, controlado, visto, observado, todo bajo el control de su orbe. ¿Por qué? Porque no es más que miedo a la traición. Y la última, y no la menos liviana, la injusticia. Esta se genera en el entorno en el que los padres o quienes cuidaban a ese niño eran fríos o autoritarios. Quizás no tenga todo el mundo las 5 heridas, pero piensen ustedes o en la gente que ustedes conocen, cuántas de estas 5 heridas que acabamos de ver ahora llevamos adentro. Ahora, cuando llevamos estas heridas adentro, todas son emociones que se van arrastrando en el transcurso de la vida, porque cada una de estas genera una emoción distinta. ¿Y qué generamos para esto? Generamos máscaras, las máscaras. Y vamos a seguir con los mismos 5 ejemplos. ¿Y qué máscara nos ponemos a lo que se le llama normalmente, forma parte de lo que llamamos normalmente la personalidad? Que la personalidad, ¿qué es? Es la imagen que nos generamos para tapar lo que tenemos atrás. Generamos máscaras, o llamémosle personalidad al compendio completo. Llamémosle personalidad al compendio completo.
Pero basémonos en las 5 máscaras de, que nosotros utilizamos. El rechazo, ¿qué es lo que genera? Retraimiento. Una persona se genera que procura pasar inadvertida, que no lo vean para no ser rechazado, que no se tiene valor, donde lo estuvimos charlando hace unos conversatorios atrás de lo que es la autoestima, y que muchas veces se anula. Esa reacción al ser rechazado es una persona que trata de ser huidizo, de que no lo enganchen, que no lo agarren, que no lo vean, y necesita hacer las cosas en su fuero interno muy bien. ¿Pero por qué? No está bien hacer las cosas bien, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo necesitan en forma exacerbada hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque de esa manera obtienen reconocimiento. Una de las patologías que también he atendido, y puedo sumar acá al rechazo, o al no ser visto, o al ser ignorado, es la ludopatía. He tenido casos de trabajar con personas que vienen a verme para adicciones y la ludopatía ha sido uno de los ejemplos. Y es el no ser visto, el ser rechazado. Por ende, ¿qué es lo que necesita? Ser reconocido por algo. Y buscan la adicción del juego. El abandono. El abandono relacionado con dependencia. En este caso es esas personas que tienen miedo a la soledad. Hace todo lo posible por llamar la atención y sobre todo por ser amado, no soportan la soledad. Y por eso aguantan situaciones sumamente difíciles y estiran relaciones donde se están pésimamente mal y tienden a convertirse en víctima para que los otros le presten atención y no lo abandonen. La humillación. Y acá hablamos del masoquismo emocional, ¿sí? Muy relacionada con la del abandono. Porque acá hablamos de personas que buscan en cierta medida el dolor interno. Son personas que suelen ocuparse de otros para no sentirse por esa humillación que sintieron, que vivieron. Y hay veces que hasta se olvidan de ellos mismos por preocuparse de los demás, porque son personas que han sido humilladas tanto, hasta dejan de comer, por decirte, con tal de que los demás lo tengan bien o le presten atención. La traición. Y la traición, como vimos recién, el control. Si es una persona que fue engañada por una pareja y busca ser fiel y responsable, lo que volvemos a lo mismo, es espectacular ser fiel y responsable, pero en forma exacerbada. No tolera ningún tipo de traición. Y quizá una persona responsable, una persona fuerte, podemos ver, que, que es muy puntual, son características del libro las que les estoy dando en este caso, ¿sí? Es más de una persona que le cuesta delegar la responsabilidad hacia los otros. Y si buscas el origen, la traición. La celopatía la ubicaría en la traición, totalmente, totalmente. Sí, porque es una persona que, bueno, lo mismo, fue traicionada, tiene miedo a todo, hasta que aprende a confiar que lo que le pasó una vez no quiere decir que se va a repetir siempre, pero el aprender a confiar de nuevo, esa es la parte difícil, que esa es la que hay que tratar, porque si nos cuesta un montón lograr prolongar en el tiempo la relación de la pareja. ¿Por qué? Porque no estás bien, no estás feliz, no estás cómodo. Son heridas internas que quedan. Y cuando hablamos de la última, la injusticia es la rigidez. Y claro, es Procusto, el síndrome de Procusto, no sé, creo que se los he charlado en conversatorios anteriores, pero Procusto viene de la mitología griega, donde hablamos de un tabernero en el camino, su posada, tendría el buen hombre, que se llamaba Procusto. Y la gente se quedaba, paraba a dormir, los caminantes ahí, y cuando los bebía, porque les daba de tomar bonito, una vez que caían dormidos, los medía, y todos tenían que medir lo que él medía. Cuando era más chiquito, te metía en el potro y los estiraba. Les rompía las coyunturas de las articulaciones, todo lo que encontraba. Y cuando eras más grande que él, los amputaba. Ese es el mito de Procusto.
Es perfeccionista, aunque no termine las cosas, pero es perfeccionista. Y hace todo lo que puede ser. Pero ¿saben qué? Son personas que tienen muchísimo miedo a equivocarse. Y volvemos a hablar de emociones. Muchas veces exige tanto que ni siquiera logra respetar sus propios límites. Esas son las 5 máscaras que se aplican. Y ahora vamos a hablar de ejemplo de enfermedades. Tome una serie de enfermedades como para poder desarrollarlas en la charla de esta noche. Y empezamos con fibromialgia. Fibromialgia, bueno, hicimos un conversatorio que está subido, no sé si está subido a YouTube ya, pero hicimos un conversatorio amplio donde hablábamos de fibromialgia. Y esta es una enfermedad que la puse primero, ¿por qué? Porque está relacionada directamente con el dolor emocional o un dolor interno. Es con ese sentimiento de impotencia con los problemas de las relaciones familiares. Siempre va de la mano de las relaciones familiares la fibromialgia. Con vínculos que se han roto, con, si vamos a decodificarla, también puede ser que venga en el transgeneracional de personas que han sufrido accidentes muy graves y demás, pero desde el punto de vista emocional es un problema con las emociones familiares. Va directamente a eso. Y cuando todos estos efectos se desencadenan en algún momento por un tema emocional, ese shock biológico que venimos hablando desde el comienzo, es lo que te favorece a provocar la aparición de esta enfermedad, porque fue un detonante, fue algo que detonó en un momento y a partir de ahí te llevó. Migrañas o dolores de cabeza. Cuando hablamos de los dolores de cabeza fuerte, están consideradas una de las afecciones más frecuentes que hay en la población del mundo. Los dolores de cabeza son clásicos, digamos, no es una enfermedad rara. Y decodificando los dolores de cabeza, las migrañas podemos decir que son multicausales. Pueden estar producidas por varias causas o por varios factores. Por ejemplo, están ligados con altos niveles de estrés. Hablábamos recién, la tensión, los nervios, disparan las hormonas, la hormona del estrés, que genera y dolores de cabeza. Siempre, o en una gran parte, están ligados a ese factor de estrés, la tensión nerviosa prolongada. ¿Por qué? Porque el estrés lo podemos vivir perfectamente, todos vivimos bajo estrés. El estrés es necesario para nuestra supervivencia. Pero cuando ese estrés supera los niveles de tolerancia, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque es cuando empiezan a desencadenar otros factores, como los dolores de cabeza que estamos hablando ahora, una tensión nerviosa prolongada, una frustración. Incluso la insatisfacción sexual puede llegar a producir dolores de cabeza. El miedo o la autoinvalidación, la resistencia al paso del tiempo. Hay un sinfín de factores que generan un estrés y que generan estos dolores de cabeza. ¿Cuál es el tema? Buscar el porqué. Uno de los factores es el estreñimiento. La persona, cuando no logra mantener su sistema excretor bien, o en orden o en condiciones, entremos a analizar por qué el dolor de cabeza se le genera por no evacuar, fenómeno. Veamos por qué tiene este estreñimiento y una vez que empezamos a investigar vamos a encontrar el origen, qué es la que la persona no quiere soltar, por qué no quiere soltar, qué no quiere liberar o qué historia de pérdidas hay en el árbol. Ya aquí bien así, venimos haciendo el camino de la biodescodificación hasta llegar al origen posible de ese dolor de cabeza o esas migrañas constantes. Bueno, el ejemplo que pusimos más temprano, que se trabaja mucho en Cuba, que ya en Cuba se atienden los hospitales con biodescodificación, que es la hipertensión. Y es una enfermedad mucho más común de lo que también nosotros vemos, que sí, es fenómeno, es la tensión alta. Pero, ¿qué características tienen las personas con tensión alta? Son personas, ¿saben qué? Viven bajo una tensión nerviosa porque son de rehuir a los conflictos. Es el que procrastina,
El que después lo hago es una característica que tiene. No, lo hago después, lo hago enseguida, lo hago mañana, o trato de hacer más cosas de las que puedo, ya que te lleva aparejado. Una de las causales, estamos biodecodificando, no me puedo extender si no van a ser las 3 de la mañana, y digo, cosa que no me cuesta seguir hablando, pero voy a seguir hablando. Dolores de espalda. ¿Y esa cuántas veces han escuchado con la mochila que tiene que llevar? ¿Sí? Y si lo vamos a biodecodificar, es una persona que tiene que llevar una mochila sumamente pesada de responsabilidades, tanto familiares como laborales o como de amistades. Pero sobre todo, ¿saben que es una persona que recibe muy poco apoyo? Por los seres queridos, por la sociedad, por los compañeros de trabajo. Es más, eh, es gente que tiene que sobrellevar más estrés de lo normal y tiene que transportar una carga mucho más pesada de la que puede aguantar. Seguimos con dolores de garganta, laringitis, afonía, todos los, todas esas dolencias que sufrimos en esta parte, que coincide con qué? Con el chakra 5, Vishuddha, la garganta, la comunicación de la cultura hindú. ¿Y saben qué es? El no poder comunicarse, la necesidad de expresar algo, pero no lo hace por miedo, y volvemos a las heridas del alma. No lo hace por miedo, no lo hace por tener, sufrir un rechazo, y sienten incapacidad por ello. ¿Y eso qué genera? Un bloqueo emocional que afecta el chakra 5, las cuerdas vocales, las gargantas y demás. Las hemorroides, y coloqué las hemorroides porque es un tema muy singular. ¿Y saben de dónde se genera? De la rabia, otra emoción, que todas van relacionadas con las emociones. Es un sentimiento de rabia, pero por lo general son por aspectos del pasado que detonaron por un shock biológico y generó cierta incapacidad y un bloqueo que afecta la circulación del área y no lo puede dejar salir. Por ende, ¿qué hace? Se estanca ahí y a partir de ahí se generan las emociones, las hemorroides, que es una inflamación de los vasos sanguíneos en la zona anal y rectal. O sea, ese digamos que es la explicación médica de lo que es. Y el último de los ejemplos es el del insomnio. ¿Y este por qué lo dejé al último? Porque les comento que el próximo conversatorio, que es el último de este ciclo, el del miércoles próximo, vamos a hablar de insomnio, de trastornos del sueño y de higiene del sueño. Les doy este spoileo ahora de lo que vamos a hacer. Y si hablamos de insomnio, ¿cuál es el origen emocional del insomnio? El insomnio es la dificultad de conciliar o mantener el sueño. Puede durar más o durar menos, pero el insomnio puede suceder en forma transitoria, que puede estar relacionado con la ansiedad. Seguimos hablando de emociones. Pero cuando las personas sufren insomnio por periodos muy prolongados, ahí es donde comienzan los problemas. Y a nivel emocional, el insomnio corresponde a las preocupaciones, ansiedad, estrés, miedo, angustia, depresión. ¿Cuántas veces uno ha estado pasado de vuelta porque está tomando una decisión difícil? ¿Y qué es lo que hace? Y deja de dormir. Yo más de una vez que he empezado un emprendimiento, un proyecto, una actividad, y son las 3 de la mañana y me encuentro que estoy tomándome un café porque no podía dormir y me levanté a tomarme un café. Sí, con el caso del insomnio, que es lo que uno va al médico, tengo insomnio, ¿qué dice el médico? Tome pastillas para dormir, lo que está fantástico también. Pero si vos no sanás el origen emocional de ese insomnio, vas a tomar pastillas toda la vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Analicemos, decodifiquemos el insomnio, porque esa persona no puede dormir. Una vez que lo encontramos, el médico mismo le va a ir retirando la medicación. Es tan simple como eso. Buscar el origen, qué es lo que lleva a esa persona. Muchas veces puede darse que he tenido pacientes con insomnio que están centrados en el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque un antepasado, cuando analizamos el árbol, encontramos que murió dormido. Y esto se ve que tenemos guardada en el subconsciente, en el 95% que vimos recién. Hoy les juro que quería hacer un conversatorio más corto, pero el material daba para mucho y me estiré, y quienes han llegado hasta acá, cuando lo estén viendo en YouTube, agradecido, gracias a ustedes que se me han quedado hoy día todo el conversatorio. ¿Y qué les puedo decir? Hemos visto hoy
cómo las emociones juegan un papel muy fuerte en la base de nuestras enfermedades. Y todo depende de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que expresamos o no expresamos. El dolor, la angustia, el estrés, juegan un papel que hasta hace mucho los médicos no le habían prestado atención. Hoy, afortunadamente, la medicina ya la está observando. Nosotros, nuestra línea como terapeuta integrativo, la biodecodificación, hacemos consciente, trabajando con ustedes, eso que tenemos guardado en nuestro inconsciente. Que una vez que logramos ponerlo en perspectiva, todo comienza a cambiar. No estamos conformes. Tienen a mano una serie de terapias, como es la bio, o un sinfín de distintas técnicas, que las pueden llevar a vivir la vida que ustedes quieren tener. Y sobre todo, la vida que se merece. Te quiero agradecer por haber llegado hasta el final del conversatorio. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos más, que va a ser un gusto poder responderles a lo que ustedes deseen saber. No sé si hay algo ahí, si ha sido claro, me ha encantado el conversatorio, era un tema que tenía muchísimo material y material, a criterio mío, sumamente interesante. Si no obstante quieren hacer alguna consulta por privado, pueden enviarme mensaje por WhatsApp. Siempre, como les digo, estoy respondiendo un rato más, me quedo mientras termino de cerrar el día, así que desde ya quiero agradecerles y estoy a disposición para lo que deseen saber, ¿no? Bueno, siendo así, les agradezco la presencia de ustedes esta noche. Lorena, gracias a ti por haberte sumado otra vez hoy día. Y Cari y Flavia, que son las que alcanzo a leer, muchas gracias por estar una vez más. Se entendió muy bien todo. Muchísimas gracias, porque este lo armé con más material. Quería darles información tangible, o sea, que no sea algo que están viendo a Daniel, que dice que se puede hacer así de tal o cual forma, pero no, que tuvieran. Bueno, Lore, si necesitas hacer alguna consulta sin compromiso por privado, te puedo orientar en lo que esté en mis manos, no hay problema. Pero hoy quería llevarle ese material, porque muchas veces me preguntan, ¿pero cómo las emociones se mezclan con las enfermedades o tienen relación? Hoy con los estudios de la doctora Candace Pert pudimos comprender cómo la electricidad o la energía de las emociones se vuelve biológica y transforma la célula. En- ahí no te lo entiendo, pero dime lo que te pueda colaborar. Muchísimas gracias. Y bueno, para lo que necesiten, esto es de ustedes. Que tengan un hermosísimo resto de la semana y las espero el miércoles que viene en el último divulgando la biodecodificación del insomnio. Que estén muy bonito y bueno, nos estamos viendo. Adiós.